Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Me da gozo el poder llegar hasta sus hogares y compartir un mensaje de esperanza basado en la palabra de Dios. Hoy vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 1 y el versículo 7 y 8. Dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabes, el perdón de Dios no es un error, sino que está de acuerdo a su justicia. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay una historia que ocurrió aquí en los Estados Unidos. Hace unos años atrás, más o menos en el 2003, salió esta noticia en una revista. Y dice la historia, habla de un vagabundo de Oregon que se llama John Rahmer. John Rahmer se había hecho conocido como el vagabundo de los 6 millones de dólares en una misión evangélica de Oregon, donde él atendía. Y se había conocido así porque en una ocasión le llegó una carta de los impuestos del IRS donde le exigía a Rahmer que pagara una suma de cerca de 6 millones de dólares que debía él supuestamente en impuestos atrasados y en multas y recargos por no haber pagado a tiempo. Cuando Rahmer preguntó cómo un indigente, alguien que no tiene trabajo, alguien que vive en las calles, podía deber tanto dinero de impuestos al IRS, se hizo una investigación porque dijeron, pues, ¿cómo va a ser posible si este hombre no tiene ni trabajo, no ha trabajado? Y descubrieron algo interesante. En algún tiempo, allá por 1994, Rahmer trabajaba en un lugar y donde él trabajaba, la computadora de esa compañía, por error, había inflado la cantidad de su cheque de 35 dólares a más de 2 millones de dólares de ganancias. Y desde entonces, desde que se cometió ese error, en 1994, como él no pagó de acuerdo a la cantidad que supuestamente había ganado, más de 2 millones de dólares, no pagó los impuestos de eso, se le fueron acumulando recargos y multas y ahora debía él cerca de 6 millones de dólares. Ahora, cuando se le preguntó sobre el problema al empleador de Rahmer, dijo que pues recordaba que Rahmer había trabajado pero muy poco tiempo en su empresa. Estuvo detrás de un mostrador, pero que sí recordaba que en esa época sus computadoras habían tenido problemas con los formularios que se mandan a los impuestos, las W2 de las empresas. Y él tenía problemas con eso, y cuando se le notificó al IRS de este problema, del error, entonces Rahmer quedó libre de ese problema. Y entonces ya no tuvo que pagar esos impuestos. Y sabes, él por un error quedó libre de deuda. Pero cuando vamos a Dios, cuando Dios perdona nuestros pecados, no es porque haya un error, no es porque Dios se haya puesto a hacer contabilidad y haya descubierto que hubo un error en las computadoras. La realidad es que tú y yo hemos pecado contra Dios, contra ese Dios santo. Somos culpables delante de Él. Pero el perdón de Dios no se basa en nuestra justicia, se basa en la justicia de Dios. Dios ha pagado nuestra deuda con sus riquezas. Elena de White dice que llegará el día en el que la terrible denuncia de la ira de Dios se pronunciará contra aquellos que han persistido en su deslealtad hacia Él. Pero no es necesario que estemos entre los que se someterán a su ira. Estamos viviendo en el día de su salvación. La luz de la cruz del Calvario brilla con rayos claros y brillantes, revelando a Jesús, nuestro sacrificio por el pecado en la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos redención a través de su sangre, el perdón de los pecados. Y Dios desea restaurar su imagen en ti y en mí. Cree que Él es tu ayudador.
Entonces, si creemos eso, tomemos la decisión de conocerlo. Acerquémonos a Él con confesión y arrepentimiento. Y si hacemos esto, si nos acercamos con confesión y arrepentimiento, entonces Dios se acercará a nosotros con misericordia y perdón. Que Dios te bendiga en este día. Y recuerda una cosa, en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y esto no es un error de Dios. El perdón de Él está de acuerdo a su justicia. Dios te bendiga y gocémonos en el perdón de nuestro Dios.